Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Sean todos bienvenidos una vez más a Centro de Evangelización Anuncio de Paz. Lo mejor siempre para después. Ese es el tema de esta predicación y hoy vamos a meditar en el libro del apóstol Juan, en el capítulo 2, un versículo o un pasaje muy conocido por todos y cada uno de nosotros. Y vamos a leer en Juan, capítulo 2, verso 1 al verso 10. Leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Leo y cito. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo, sacad ahora y llevad al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Has reservado el buen vino hasta ahora. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, porque estamos reunidos un grupo de tus hijos, un grupo de tu pueblo, mi Dios, y hemos venido a buscar tu presencia, Padre. Hemos venido a alabarte, hemos venido a exaltarte, hemos venido a presentar himnos delante de ti, Señor, como una ofrenda agradable, y esperamos, Señor, de que hayan subido delante de tu presencia, y tú, oh Rey de Reyes, los hayas recibido con olor grato, mi Dios. Pero también hemos venido a escuchar tu voz, Señor. Yo te ruego en este momento de que tomes el control de mi vida, de que tomes el control de mi garganta, que tomes el control de toda parte de mi ser y seas tú, oh Santo Espíritu, fluyendo a través de mí y llevando el mensaje que tu pueblo necesita escuchar, mi Dios. El mensaje que nos puede llenar de vida, de esperanza y de animación, Señor. Yo te pido, Señor, de que esta semilla que será lanzada pueda caer en buena tierra y en su defecto pueda producir mucho fruto, tanto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y el maestro, contra todo pronóstico, cuando comienza su ministerio, lo primero que hace es ir a una fiesta. Lo primero que hace al principiar su ministerio es ir a una celebración. Ahora, las celebraciones en aquellos días no son como ahora nosotros las conocemos. Primero que nada, tú tenías que ser invitado por el novio, ya que tú debías ser una persona muy allegada a la familia, o tú tenías que ser un familiar muy cercano. Las fiestas no son como las celebramos hoy en día. Normalmente nuestras ceremonias nupciales se prolongan cuando mucho por un día. Nosotros podemos ir a un juez, podemos ir a un notario, podemos ir a un abogado, podemos ir a un sacerdote, a un presbítero, a un pastor. En este país, los ministros de Dios tienen la facultad de casar a las personas. Y nosotros llegamos, se celebran las bodas nupciales y luego tenemos una recepción, ¿sí o no? Tenemos una fiesta donde nos la pasamos bien, comemos, bebemos y luego nos vamos a nuestra casa. En el tiempo de Jesús, las cosas eran un poco distintas. La situación se podía prolongar algunas veces por mucho tiempo. Muchas veces estas celebraciones podían dilatar semanas e incluso podían alargarse durante un mes. Todo ese mes ellos estaban celebrando de que 2 almas gemelas, Dios las estaba uniendo y el novio tenía que encargarse de proveer todo lo que en la fiesta
era necesario, tanto en alimento como en logística. Él tenía que hacer todos los preparativos. Ahora, a esa boda o a una celebración similar a las que se celebraban antes, es invitado nuestro Señor Jesús. Él está acompañado por su flamante nuevo equipo de seguidores, porque Jesucristo ya se había presentado como un rabí. Y la señal identificativa de los maestros, de los rabíes, es que ellos tuvieran discípulos, que ellos tuvieran seguidores. Y entonces cuando a Jesús lo invitan a la fiesta, Él va acompañado de su grupo de seguidores, de su grupo de discípulos, y algo pasa en la fiesta. Algo que muchas veces puede pasar en nuestra vida. Algo que no lo calculamos a la vuelta de la esquina, un giro del destino que muchas veces nos toma por sorpresa. La palabra de Dios nos dice que faltó el vino en la celebración. En aquellos días que faltar el vino era motivo suficiente para que la fiesta se acabara. Si el vino se acababa, que era un elemento fundamental de la celebración, entonces todo aquello podía llegar al final. Por eso el novio podía quedar hasta avergonzado. Eso podría indicarnos de que él no tenía los recursos suficientes y se podría pensar mal acerca de con quién se estaba casando la novia. Mucha gente podía pensar, bueno, esta chica se está casando con alguien que ni siquiera tiene para el vino de su propia boda. Y eso era algo que preocupaba primeramente al novio y en segundo lugar a los invitados. Y en ese momento, María, la mamá de Jesús, le dice al maestro, Jesús, no tienen vino. Ella sabía la preocupación. Ella conocía la situación que estaba gestándose en ese momento, sabía que podía ser una gran tragedia. Se acabó el vino, le dice. Y su mamá le dice, hijo, yo creo que es la hora de que demuestres realmente de que eres el Hijo de Dios. Y aparentemente Jesús le da una respuesta un poco grosera. Le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y no es que Jesús tuviera un carácter flemático con alguien que no se pudiera discutir o conversar, sino que simplemente Jesús sabía que en el momento en que Él realizara la primera señal, cuando Él realizara el primer milagro, la cuenta regresiva que lo llevaría directo hasta la cruz del Calvario comenzaba a correr en contra de Él. Él sabía que en el momento que hiciera la primera señal que lo identificara como realmente el Hijo de Dios, todo venía en contra de Él. Por eso le dijo, mujer, no ha llegado mi hora todavía. No es el momento. No es el momento adecuado. Pero María reconoce la decisión y la posición de su hijo y dice una palabra que nos tendría que enseñar mucho hoy en día. Juan capítulo 2, verso 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os dijere. Haced todo lo que Él os dijere. Mi querido hermano, la primera palabra que tengo para tu vida en este momento, que a lo mejor sientes que una curva del destino te sorprendió, que algo que no tenías previsto vino a tu vida, en un infortunio de la vida, tú te encuentras en una situación que no puedes controlar. María nos da un mensaje y nos dice, haced todo lo que Jesús les diga que hagan. María no le estaba diciendo, piensen igual que Él o hablen lo que Él les diga que hablen. Ella les dijo, hagan. La que para muchos hoy en día es la Virgen María, ella misma confesó y dijo, hagan lo que mi hijo les diga que hagan. Porque ahí está el secreto del éxito, ahí está el secreto de que nunca falte el vino en nuestra vida, de que nunca falte el vino en nuestra fiesta, y es que nosotros obedezcamos a la palabra del Señor. Que nosotros lo pongamos a Él en primer lugar, que nosotros aprendamos a escuchar su voz, fue el consejo mayor dicho o mayor registrado por parte de María para cada uno de nosotros. Hagan lo que mi hijo les diga que hagan. Después de esto, María desaparece totalmente en el libro de Juan. Fueron las últimas palabras que ella mencionó. Y luego guardó silencio. Pero su mensaje para ti y para mí en esta mañana, haz lo que Jesús te diga que hagas. Si no quieres que el vino falte en tu fiesta, si no quieres que la celebración se termine, pon a Cristo en primer lugar. ¿Quiénes lo reciben? Amén.
ponlo a Él en primer lugar y el vino no se acabará. Ahora, paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis. Muchas veces obedecer lo que Jesús nos manda, ahí es lo difícil. ¿Sí o no? Yo puedo darte este consejo, yo puedo animarte a que lo sigas, pero muchas veces obedecer a su palabra es lo que puede provocar que nosotros entremos en contradicciones. Mira, Jesús dijo, llenen las tinajas que están afuera. Y yo me imagino que las personas que estaban ahí en ese momento dijeron, las tinajas, pero ¿por qué vamos a llenar tinajas? ¿Qué tiene que ver las tinajas con que haga falta el vino? Las tinajas en aquel momento, las cuales Jesús mandó a llenar, eran tinajas que se utilizaban para la purificación. ¿Qué nos daba a entender esto? Vivimos o vivían en aquellos días en una etapa donde las reglas de higiene no eran muy populares. El desodorante no abundaba por ahí, ni siquiera las lociones ni los perfumes. Normalmente las ciudades estaban un poco distantes y no habían medios de transporte convencionales y actualizados como los nuestros. Y entonces las personas muchas veces tenían que recorrer largas distancias hasta llegar a un punto determinado, hasta llegar a una celebración, hasta llegar a una sinagoga, hasta llegar al templo. Y entonces si había una fiesta, los novios o los dueños de la fiesta ponían grandes tinajas para que ellos se lavaran ahí, para que ellos se limpiaran. Eran medidas de aseo, pero Jesucristo estaba convirtiendo lo vil, el aseo, en algo que iba a ser de bendición. Y así es como funciona el Señor. Él elige lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios, ¿sí o no? Él elige lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los necios. Las tinajas eran para la limpieza, no tenían nada que ver con la alimentación. Y Él les dice, a ver mis muchachos, obedezcan mi voz. Aunque no les parezca lógico, aunque no les parezca que es algo adecuado, traigan esas tinajas que son para la limpieza, para el aseo, llénenlas de agua y yo les diré qué van a hacer. Y así funciona muchas veces el obedecer al Señor. Muchas veces es como que recibimos una respuesta muy radical de parte de Él. Muchas veces sentimos de que nos manda una orden que es muy difícil de cumplir o es algo que va en contra de nuestra voluntad. Muchas veces yo sé que muchos han escuchado, deja ese trabajo. ¿Sí o no? Deja ese trabajo porque no te conviene. Yo quiero un trabajo mejor para ti, donde tengas más tiempo para tu familia, para tu iglesia, para tu ministerio, pero necesito que te muevas, llena esa tinaja, cambia de trabajo. Y ahí es donde es un poco difícil obedecer a lo que Él os diga que hagan. Muchas veces sucede en nuestras relaciones. Muchas veces nos dice, esa persona no te conviene, necesito que tú cambies. Necesito que te renueves porque yo quiero algo mejor para ti. Y ahí es donde es difícil obedecer la voz de Dios. Pero si nosotros aprendemos a obedecer, entonces Él hará. Para muchos de Anuncio de Paz es una decisión un poco radical. Vamos a ir a abrir un nuevo templo. Vamos a abrir una nueva casa donde vamos a orar porque obedecemos a la voz de Dios. Pero para muchos dicen, todavía no, mejor las tinajas, aquí con agua para la purificación. También es momento de ensancharnos y obedecer la voz de Dios, muchas veces ahí es lo complicado. Muchas veces ahí es donde ponemos un poco de pautas, pero si obedecemos, el vino no faltará en nuestra casa. Si obedecen, mis queridos hermanos, el vino no faltará en sus fiestas. Quédense con esa palabra, obedezcan, pongan a Dios en primer lugar y Él se encargará de todas las cosas. Buscad primeramente el reino de Dios, las ordenanzas, su palabra, ponla en primer lugar y Él se va a encargar del resto. La manera de hacer señales, la manera de elaborar los milagros de Jesús nunca rompió el molde. Nunca hizo cosas que estaban tan fuera de lo conocido para mucha gente. ¿Qué quiero decir con esto? Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Jesucristo era el Hijo de Dios. Y al momento de Él realizar una señal, Él lo hizo igual que su Padre lo hacía. De la misma manera que Dios creó el universo, de la misma manera Dios formó al hombre, así también Jesús obraba sobre aquellos que hacían un milagro. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces para sanar un ciego, Él cogía el lodo del suelo, lo ponía en el ojo y entonces el ciego recuperaba la vista, ¿sí o no?
Él lo que estaba haciendo es tomando materia prima de la misma materia que su padre utilizó para formarte a ti y a mí. Él entonces reponía lo que hacía falta en el cuerpo de alguien que lo necesitaba. Él no rompió el molde. Él lo hacía utilizando sus manos como su padre lo hizo contigo y conmigo, o lo hacía por medio de la palabra. ¿Cómo calmó los vientos y los mares? Con la palabra. Él les dijo, viento, calla, tormenta, enmudece. ¿Cómo Dios hizo los cielos y la tierra? Por medio de la palabra. Jesucristo no rompió el molde. Lo que su padre le había enseñado, lo que él había aprendido de parte de Dios, él también lo ponía en práctica en su vida diaria. Ahora, el punto, ¿cuál es el punto? Dios hasta el día de hoy sigue convirtiendo el agua en vino. ¿Cuántos lo creen? Pero es en serio, mis hermanos. Y eso no es salirnos del molde. Dios no rompe el molde en ninguna manera. Cuando la lluvia cae y llega a la tierra, las raíces de la viña succionan esa agua y luego la convierten en uvas, que luego esas uvas se convierten en vino. ¿Sí o no? Él no cambió el molde. Él utilizó la misma materia y convirtió el agua en vino. Lo mismo que la naturaleza hace, Él también lo hizo. La diferencia es que Él tiene el poder de acelerar el proceso. ¿Cuántos lo creen? Él tiene el poder de realizar el milagro de una manera acelerada. Cuando nosotros pensamos que las cosas están muy lejanas, cuando nosotros pensamos que aquel milagro, que aquella petición que hay dentro de nuestro corazón la miramos a mucha distancia, Dios te puede decir, yo lo hago en menos tiempo porque yo tengo el poder para hacerlo. Él aceleró el proceso. Fue lo único que hizo. Él lo único que hizo fue acelerar el proceso, no se salió del molde. Dios no hace cosas que nosotros no tengamos algunas veces la capacidad de procesarlo. Simplemente Él nos recuerda, yo tengo el control de tu vida y de todo lo que te rodea. Y cuando yo digo, se cumple. En el momento en que yo decido, yo acelero los tiempos, yo acelero las edades y tu destino y mi destino está esculpido en su mano. ¿Sí o no? Él puede acelerar el proceso. Fue lo que Jesucristo hizo, convertir el agua en vino, fue acelerar el proceso y Él tiene el poder de acelerar nuestro proceso. En el momento perfecto, en el momento justo, Dios puede hacerlo. Guárdate, quédate con esa palabra. Él puede acelerar tu proceso, eso que tanto anhelas, eso que tanto deseas, por lo que tanto estás luchando, Él tiene la capacidad de realizarlo en el momento en el que Él quiera. Amén. Quiero contarles una historia que es tan real como la vida misma y tiene que ser real porque es mi historia. Porque es algo que a mí me ha pasado. Entonces tengo fe de poderlo confesar. Corrí el año 2017, marzo 28, 2017, cuando su servidor contrajo matrimonio. Y entonces pasaron los días, pasaron los meses y nosotros todo feliz, todo contento, la felicidad no se ha ido, pero nosotros sentíamos en ese momento de que hacía falta algo. Como que estábamos incompletos, ¿no? Como que hacía falta un pequeño huracancito que estuviera dando guerra. Y entonces nosotros sentíamos que estábamos ya en la ley del Señor, ya estábamos casados, económicamente no estábamos mal. Entonces nosotros decidimos buscar un bebé y el bebé llegó. Entonces cuando el bebé llega, pasa algo. No sé si ustedes se acuerdan de un virus que se llamaba chikungunya. ¿Se acuerdan, no? ¿O no se acuerdan? ¿No se enteraron de eso? Ese virus era un mosquito desgraciado que te picaba y te dolía todo el cuerpo. No podías ni mover las manos. No podías hacer nada, no te podías ni levantar, sentías que tenías reumatismo, pero era el pinche zancudo ese. Mi esposa, cuando queda encinta, a ella le pica el mosquito. Entonces el mosquito lo que hizo fue deformar el feto en el vientre de ella. Y entonces ella tuvo que practicarse un legrado porque el feto a la 4ª semana más o menos murió. Fue un duro golpe para nosotros porque realmente lo estábamos necesitando en ese momento. Y entonces decidimos acelerarnos. Decidimos pensar, bueno, es que ya es necesario, no se pudo la primera vez, pero a causa del legrado que a ella le habían practicado, entonces su matriz no estaba preparada para recibir
otro feto. Las mamis saben de lo que estoy hablando, ¿sí o no? Las mamás saben, ¿eh? Entonces, nosotros intentamos, pero en las otras 2 ocasiones, si no mal recuerdo, donde ella quedó embarazada, siempre el feto caía. Y nosotros seguimos insistiendo, intentando hacerlo a nuestro tiempo cuando nosotros queríamos. Y cada vez que lo intentábamos, el feto moría. Ella tuvo que someterse a tratamientos de fertilidad para que nosotros podíamos intentar y seguíamos queriendo acelerar los tiempos. Pero durante 2 años, a pesar de los tratamientos que ella estaba tomando, fue imposible que nosotros llegáramos a concebir un bebé. No había manera, no había forma. Aparte de eso, a causa de las hormonas y todo el tratamiento, ella pierde la menstruación. Mi esposa estuvo sin menstruar 2 años, que no le bajaba la regla. Y entonces, por cosa del destino, Dios nos trae hasta aquí a España, comenzamos a trabajar, comenzamos con nuevos sueños, con nuevos proyectos. Llego un día a la casa y mi esposa me trae una flamante prueba de embarazo y me dice, mira hijo, yo estoy embarazada. Y ese feto, para honra y gloria de Dios, no le pasó nada. Ese feto nació en el tiempo perfecto que Dios quiso y ese feto hoy se llama Jorge Caleb González Blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Durante 2 años quisimos acelerar el proceso, pero cuando Dios quiso, Él aceleró todo el proceso y entonces mi hijo nació. Porque tú y yo creemos en el Dios de lo imposible. No es cuando tú quieres, es cuando Dios quiere. Es en la voluntad de Dios. Yo les puedo dar fe que Él aceleró el proceso. Durante 2 años lo estuvimos intentando, pero no dijo, no, cuando yo quiera, ustedes tendrán un hijo. Y ese hijo será una bendición para tu casa. Ese hijo, Jorge González, será una bendición para ti. Te voy a enseñar a ser papá, porque en aquel tiempo no estabas listo, pero ahora, ahí poco a poco vas aprendiendo. Pero Él tiene la capacidad de acelerar tu proceso y acelerar nuestro tiempo. Ese es el Dios en el que yo creo y te invito a que creas. Que confíes en Él, que lo pongas a Él en primer lugar, que aunque la palabra parezca un poco distorsionada, tienes que obedecer porque en su momento Él hará la obra, pero tú tienes que ser fiel y obediente a lo que Él te enseña. Pero no solamente eso, no solamente Él tiene el poder de acelerar el proceso, sino que cuando el proceso llega es mejor de lo que te esperabas, porque Él siempre guarda lo mejor para después. Él guarda el mejor vino para el final de la fiesta. Cuando el mundo funciona de una manera que decimos, al final entregamos ya lo último. Dios es al contrario, Él tiene lo mejor preparado para el final. Dice que cuando el vino fue llevado al maestresala, cuando se lo llevaron al maestro, dice, ¿qué es esto, muchacho? En toda fiesta donde yo he ido, el mejor vino se sirve al principio. Ya cuando los comensales ya no saben distinguir si es cerveza, whisky o lo que sea, entonces les dan gasolina, pero tú no. Tú has reservado el mejor vino para el final. Tú has reservado el mejor vino para después y así funciona el Señor. Yo quiero que te vayas con esa palabra y digas, mis mejores días están por venir, mis mejores días aún no los he visto, el mejor ministerio, la mejor entrega de parte de mí para el Señor todavía no ha llegado porque mi mejor vino lo tiene preparado en las manos de Dios. Él tiene preparado tu vino. Los mejores días de anuncio de paz no han llegado a su final, todavía están por venir. Dios está ensanchando nuestro territorio y hacia allá vamos. A alcanzar el mejor vino, a alcanzar la plenitud que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pongamos a Dios en primer lugar y Él entonces lo hará. Pon a Dios en primer lugar y Él obrará, multiplicará y traerá bendición sobre cada uno de sus hijos.